El vino corría libremente. Mi padre gruñó: este dinero es para miembros inteligentes, intentando excluirme del $1.000.000. Entonces, la abuela Nana, pretendiendo ser sorda, sacó mi diploma real de su bolsa de tejer. Mi madre dejó caer su copa de cristal. El portón de hierro estaba abierto como una mandíbula desencajada, esperando tragarme entera. Mi nombre es Anna Black y supe que la emboscada estaba preparada antes incluso de poner la camioneta en marcha. Aquí arriba, el aire huele a pino caro y a dinero viejo, pero bajo el pesado aroma de Navidad, había un agudo y metálico sabor a traición. Entré en el calor de la finca con grasa en las manos y una diana en la espalda, preparada para enfrentarme a un escuadrón de fusilamiento de mi propia sangre. Olvidaron que, mientras ellos pulían la plata, yo estaba ahí fuera, en el frío, aprendiendo a sobrevivir a la escarcha. Las escobillas del Ford estaban destrozadas, raspaban contra el parabrisas, embarrando el aguanieve en lugar de limpiarlo, dejando vetas grises que se congelaban instantáneamente con el viento. Eran las 4 de la tarde de Nochebuena, pero la luz ya se moría, estrangulada por la densa capa de nubes que colgaba baja sobre el valle del Hudson. El calentador del camión traqueteaba, escupiendo aire tibio que olía a polvo viejo y aceite de motor. Mis manos estaban frías sobre el volante, siempre estaban frías en invierno. Los callos de mis palmas eran duros y secos, manchados permanentemente con la suciedad y la grasa de la temporada de jardinería que acababa de terminar. Flexioné los dedos, sintiendo la rigidez en los nudillos. Era una buena rigidez, significaba trabajo, significaba que me había ganado el derecho a estar cansada. Reduje la marcha al agudizarse la pendiente. El motor gimió, una protesta aguda, pero los neumáticos se aferraron a la nieve fresca. Había puesto sacos de arena en la caja, sobre los guardabarros, antes de salir del taller. El camión se mantenía en la carretera. Era una F-150 de 2014, abollada en el panel trasero donde una retroexcavadora había girado demasiado, y la capa transparente se despegaba en el capó como piel quemada por el sol. Era feo, fiable y pagado. Era exactamente lo opuesto a todo lo que me esperaba en la cima de la colina. Las puertas de hierro de la finca estaban abiertas, como solían estar cuando la familia se reunía, una pretensión de bienvenida que no engañaba a nadie. El camino de entrada era de 1 milla, serpenteando a través de acres de pinos viejos y robles latentes. Mi abuelo, el coronel, había comprado esta tierra hace 50 años, cuando la tierra era solo tierra y no un activo de cartera. Los árboles estaban cargados de nieve, sus ramas se inclinaban bajas, creando un túnel de blanco y verde oscuro. Conduje despacio, no tenía prisa por llegar, y no tenía prisa por deslizarme por el pavimento hacia el barranco que corría junto al camino. Cuando la casa apareció a la vista, parecía un barco varado en un océano helado. Era una enorme estructura de ladrillo georgiano, iluminada desde dentro, brillando amarilla contra el crepúsculo azul grisáceo. El humo salía de las 3 chimeneas, recto hacia el aire quieto. Era hermoso de la manera en que es hermoso un museo, imponente, caro y frío al tacto. Estacioné el camión lejos de la entrada principal, cerca del garaje separado donde solía aparcar el personal en los viejos tiempos. Había otros 3 coches en la entrada circular, el Range Rover de mis padres, negro y reluciente, sentado ahí como un coche fúnebre, el Porsche Cayenne de mi hermano Mark, plateado brillante, con la placa de leasing aún en el chasis, y el Cadillac Vintage del coronel. Que no se había movido en 5 años, pero que era lavado semanalmente por el jardinero. Apagué el motor, el silencio se precipitó, llenando la cabina. Me senté un momento, escuchando el metal crujir mientras se enfriaba. Miré en el espejo retrovisor. Parecía cansada, había ojeras bajo mis ojos y mi pelo, recogido en una coleta desordenada, estaba aplastado contra mi cráneo. No llevaba maquillaje, no tenía un vestido que costara más que mis botas de trabajo. Respiré, viendo la nube de vapor frente a mí, y abrí la puerta. El frío me golpeó como un golpe físico, agudo y limpio. Olía a agujas de pino y a nieve que se avecinaba. Caminé hacia la puerta principal, mis botas crujiendo fuerte sobre las baldosas saladas. Miré hacia abajo, un pequeño brillo iridiscente de aceite ya se estaba formando debajo de donde estaba aparcado mi camión, goteando sobre la nieve prístina. Fruncí el ceño. Un retén del cigüeñal trasero, probablemente otro gasto, otra cosa que arreglar.
La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Mi madre estaba allí. Llevaba terciopelo rojo, perlas en la garganta y sostenía una copa de cristal de vino blanco. El calor del pasillo salió a su paso, llevando el aroma a canela y a perfume caro. Anna, dijo. No fue un saludo, fue una observación. Miró mis botas, luego mi camisa de franela bajo mi chaqueta Carhartt, y finalmente mi cara. Su expresión era tensa, la piel alrededor de sus ojos fruncida. Llegas tarde y vas vestida como una leñadora. Hola, madre, dije. Pisé fuerte la nieve de mis botas en el felpudo y entré. Las carreteras estaban malas al sur de Poughkeepsie. Las carreteras siempre están malas para ti, dijo, cerrando la puerta detrás de mí. Mark llegó hace 2 horas. Mark conduce un tanque que no paga, dije, desabrochándome la chaqueta. El coronel está en el estudio, salón, con tu padre. Intenta no disgustarle, está teniendo un mal día. Colgué mi abrigo en el armario, apartando el bisón y el cachemir para encontrar una percha. La casa estaba sofocantemente caliente. Mis padres mantenían el termostato a 24 grados centígrados para acomodar la sangre delgada del coronel. Sentí el sudor picarme la espalda de inmediato. Caminé por el pasillo, las alfombras persas suaves bajo mis suelas. La casa estaba en silencio, sepultada bajo el peso de la nieve exterior y la tensión interior. En el salón, el fuego rugía. El árbol de Navidad, un abeto de 3,6 metros, tocaba el techo, adornado con cinta dorada y ornamentos de cristal antiguos. Mi padre estaba junto a la chimenea, girando un vaso de whisky. Era un hombre suave, pesado en la cintura, con un rostro que se había relajado por años de evitar decisiones difíciles. A su lado estaba sentado Mark. Mark tenía 32 años, 4 más que yo. Era guapo de una manera que requería mantenimiento constante. Su traje era de lana azul italiano, a medida para disimular que estaba engordando. Sostenía una copa en una mano y su teléfono en la otra. Cuando entré, levantó la vista y sonrió. La hija pródiga ha regresado, dijo Mark, su voz suave y practicada. Estábamos apostando si el camión subiría. Vi la mancha de aceite en la entrada. Estás arruinando las baldosas, Anna. Feliz Navidad para ti también, Mark, dije. No lo miré a las 2 figuras en la esquina. El coronel estaba sentado en su silla de ruedas, una manta tartán sobre sus piernas. Miraba fijamente al fuego, sus manos descansando en los reposabrazos. Sus manos eran como las mías, grandes, nudosas, temblando ligeramente. Parecía más pequeño de lo que recordaba, su piel translúcida como papel de pergamino. A su lado estaba sentada Nana, tejiendo algo gris y sin forma. Ella no levantó la vista. Dijeron que su audición se había perdido, que vivía en un mundo de silencio ahora. Abuelo, dije, acercándome. Nana. El coronel giró lentamente la cabeza. Sus ojos estaban llorosos, el azul desvaído a un gris lechoso, pero se fijaron en mí. No sonrió, asintió una vez, una rápida inclinación de la barbilla. Anna, ¿llegaste? Sí, señor. ¿Hueles a gasolina? Vine directo del taller, invernando el equipo. Bueno, gruñó. Olor honesto. Volvió a mirar al fuego. Toma una copa, Anna, dijo mi padre, señalando el carrito de bebidas. No te quedes de pie, pones nerviosa a la sala. Caminé hasta el aparador para servirme un whisky. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago era un nudo. Quería que esta noche terminara, quería estar de vuelta en mi pequeño apartamento encima del garaje, viendo la televisión y comiendo sobras. Necesitaba la paz. Pero serví el trago solo y tomé un sorbo. El ardor me ancló. Al dejar la botella, mis ojos captaron algo fuera de lugar. El aparador solía estar despejado, caoba pulida reflejando las luces del árbol. Pero esta noche, había una pila de carpetas manila en el borde, cerca del codo de Mark. Eran documentos gruesos de tamaño legal. Una de ellas estaba ligeramente abierta. Vi el membrete de una universidad, y debajo, una hoja de cálculo con filas de números rojos. Miré a Mark.
Me estaba observando, sus ojos fríos y depredadores por encima del borde de su copa. No estaba ocultando los archivos, quería que los viera. Sonrió, una expresión tensa y fina que no le llegaba a los ojos. Gran noche, Anna, dijo Mark suavemente. El abuelo finalmente está liquidando el fideicomiso familiar, distribuyendo la herencia mientras todavía puede vernos gastarla. No quiero el dinero, Mark, dije, y lo decía en serio. No quería nada de ellos, solo que me dejaran en paz. Eso es bueno, dijo Mark, golpeando la carpeta con el dedo. Porque el mérito importa, el carácter importa, y todos sabemos dónde te posicionas en esas cosas. Cogió el archivo y lo cerró de golpe. El sonido fue como un disparo en la sala silenciosa. Mi padre se apartó, fingiendo interés por el fuego. Mi madre ajustó los ornamentos del árbol, de espaldas a mí. El coronel y Nana permanecieron quietos como estatuas, mirando las llamas, aparentemente sordos a la guerra que se declaraba a 3 pies de ellos. Apreté mi copa. El calor en la sala pareció dispararse. Me di cuenta entonces de que la mancha de aceite en la entrada no era la única fuga de la que tenía que preocuparme. La emboscada se había preparado mucho antes de que yo subiera la colina. Mark no estaba solo aquí para cenar, estaba aquí para una matanza. El comedor era una caverna de caoba y sombras, iluminada solo por la araña y los 2 candelabros de la larga mesa. La mesa estaba puesta para 8, aunque los niños, los gemelos de Mark, Sophie y William, ambos de 6 años, no se sentaban. Daban vueltas alrededor de la mesa chillando, sus pesados zapatos golpeando el suelo de madera. Iban vestidos con versiones en miniatura y caras de la ropa de sus padres, terciopelo y lana ahora manchados de salsa y chocolate. Ni Mark ni su esposa, cargada con un tercer hijo y silenciosa como un fantasma, hicieron ningún movimiento para detenerlos. Mi madre sonrió ante el ruido, como si fuera una sinfonía. Lo llamó espirituoso. El coronel miraba fijamente su plato, con la mandíbula apretada, gimiendo cada vez que un grito agudo perforaba el aire. Comimos roast beef. Estaba cocido poco hecho, sentado en un charco de jugo oscuro que parecía sangre contra la porcelana blanca. La plata pesaba en mi mano. Corté la carne en pequeños cuadrados, masticaba a conciencia, me concentraba en la mecánica de comer, porque si miraba hacia arriba, tendría que mirarlos a ellos. El vino era un cabernet, espeso y tánico. Mi padre no dejaba de rellenar las copas. Estaba bebiendo rápido, su rostro enrojeciendo de un color profundo y poco saludable. Se levantó, golpeando su cuchillo contra su copa de cristal. El sonido era agudo, una orden de atención a la familia. Anunció, dijo, vacilando ligeramente, al nombre Black. Ha estado aquí por 100 años en este valle. No solo por riqueza, sino por excelencia, por intelecto. Miró a Mark con insistencia. Por la habilidad de liderar. Salud, dijo Mark, levantando su copa. No se levantó, se recostó en su silla, con el codo apoyado en la mesa, una violación de la etiqueta que el coronel nos había inculcado de niños. Mark me miró. A la excelencia, Anna. Deberías beber a eso. Levanté mi copa una pulgada y tomé un sorbo. El vino me supo amargo en la garganta. Y al futuro, continuó mi padre, señalando a los niños chillones que ahora estaban arrancando ornamentos de las ramas bajas del árbol en la esquina. A la próxima generación de académicos. Que asistan a las instituciones que nos formaron, Yale, Dartmouth, los pilares de la sociedad. Se sentó pesadamente. Mi madre aplaudió suavemente. El coronel seguía cortando su carne, su cuchillo raspando contra la porcelana. No había tomado un sorbo del brindis. La conversación se desvió, guiada por Mark, siempre volviendo al dinero. Hablaba de mercados, de volatilidad, de apalancamiento. Usaba palabras que pretendían excluir, jerga diseñada para hacerlo sonar esencial. Afirmaba estar gestionando una cartera de millones de dólares, asegurando el futuro de clientes que no podían navegar las complejidades del mundo moderno sin él. Mis padres se colgaban de cada palabra. No pedían pruebas, no preguntaban por qué conducía un coche de leasing o por qué había pedido un préstamo puente hace 3 meses. Solo asentían, alimentándose de la ilusión de su éxito porque validaba el suyo propio.
Llegamos al asunto que nos ocupa, dijo Mark, limpiándose la boca con una servilleta de lino. Dejó la servilleta en su plato, cubriendo el bife medio comido. El fideicomiso familiar. La sala se quedó en silencio. Los niños se habían cansado y ahora estaban debajo de la mesa, pateando las patas de las sillas. El silencio era pesado. El coronel y yo hemos discutido esto, dijo mi padre, mirando a su padre. Está de acuerdo en que, a su edad, con la complejidad de los activos, es hora de simplificar, de distribuir la parte líquida de la herencia ahora, en lugar de esperar la sucesión. La mano del coronel descansaba en el tallo de su copa de vino. Temblaba. Era un temblor, una parálisis rítmica que solía ocultar manteniendo las manos en el regazo. Pero ahora intentó levantar la copa. El vino tinto se derramó por el borde. Cayó sobre el mantel blanco, extendiéndose rápidamente, una mancha oscura y dentada que parecía una herida. «Maldición», susurró el coronel. Intentó dejar la copa, pero chocó contra el plato. Mark suspiró. Fue un exhalar fuerte y teatral. Miró a mi padre, luego al coronel, con una expresión de profunda lástima que enmascaraba un profundo disgusto. «Está luchando, papá, míralo. Ya no es seguro para él administrar estas cuentas. Ni siquiera puede manejar una copa de vino». «Estoy bien», dijo el coronel, su voz era grave y débil. «Estás cansado, Bob», dijo Mark, su voz goteando dulzura falsa. «Has cumplido tu deber. Déjanos llevar la carga ahora». Mark metió la mano debajo de su silla y sacó la carpeta manila que había visto en el salón. La colocó sobre la mesa, justo al lado de la mancha de vino. El contraste era crudo, la pulcra perfección legal de la carpeta contra el desorden del vino derramado. «La distribución, como discutimos», dijo Mark, abriendo el archivo. Ya no miraba al coronel, miraba a mi padre. $1.000.000 para cada beneficiario. Sin embargo, el fideicomiso tiene estipulaciones. El abuelo las escribió hace 20 años, para apoyar el avance de la familia a través de la educación superior y la moral. «Cláusulas estándar», dijo mi padre, agitando una mano. «Estricto cumplimiento», corrigió Mark. «Este es un documento legal. Tenemos que seguir la letra del fideicomiso». Lo que nos lleva a una conversación difícil. Giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos estaban planos, desprovistos de empatía. Parecía un tiburón percibiendo sangre en el agua. «Anna», dijo. «Sí». Pregunté. Dejé el tenedor. Había perdido el apetito. «Necesitamos hablar de tu elegibilidad». «Tengo 28 años», dije. «Tengo un negocio, pago mis impuestos. Creo que soy elegible». «El fideicomiso especifica que los fondos son para los miembros educados del linaje», dijo Mark. «Especifica un título completo de una universidad acreditada. Es una distribución basada en méritos. El abuelo no quería que su legado se desperdiciara en mano de obra no cualificada». «Tengo un título», dije. «Tengo una licenciatura en horticultura y gestión empresarial de la Universidad Estatal». «Lo sabes». Mark sonrió. Era una sonrisa terrible, la sonrisa de un hombre que ha preparado una trampa y está viendo a los animales caer en ella. «¿Lo tienes?», preguntó. Metió la mano en la carpeta y sacó un documento. Lo deslizó por la mesa de caoba. Giró sobre la madera pulida y se detuvo frente a mí. Era una transcripción. Tenía el sello de la universidad en la parte superior. Tenía mi nombre. Miré las filas de calificaciones, eran mediocres, y en la parte inferior, resaltado en rotulador amarillo, estaba el último semestre, retirado, incompleto, periodo de prueba académica, no se graduó. «Me tomé la libertad de contactar al registrador», dijo Mark, su voz suave y razonable. «Quería asegurarme de que todo estuviera en orden para los abogados». «Imagina mi sorpresa, Anna. No te graduaste. Te retiraste a 3 créditos de terminar. Fallaste tu proyecto final». «Esto es mentira», dije. Miré el papel. Parecía real, el sello, la fuente, el formato. Pero sabía la verdad.
Recordaba las noches de insomnio, el café, el olor del sótano de la biblioteca. Recordaba caminar por el escenario, recordaba el apretón de manos. La negación es embarazosa, Anna, dijo Mark. Sabemos por qué lo hiciste. No podías manejar el curso, no estabas hecha para ello. Así que volviste a casa, compraste una cortadora de césped y fingiste ser algo que no eres. Tengo mi diploma, dije, mi voz era firme, pero mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Es en un marco, un trozo de papel que imprimiste en Quincos. Mark se rió. Fue un sonido seco y jadeante. Esta es una transcripción oficial, Anna, enviada directamente al Consejo Legal de la finca. Nos has estado mintiendo durante 7 años. Has estado interpretando un papel, la empresaria en apuros, la mártir. Esto está falsificado. Dije. Miré a mi padre. Papá, esto es falso. Me gradué magna cum laude. Mi padre no me miró, miró la transcripción. Vio el sello oficial, o lo que parecía ser, y eso fue suficiente para él. Prefería la mentira. La mentira tenía sentido para él, explicaba por qué cavaba agujeros para vivir, explicaba por qué no era rica, confirmaba su visión del mundo, que el éxito pertenecía a los elegidos, y yo no era elegida. Está aquí, en blanco y negro, Anna, dijo mi padre suavemente. Parecía decepcionado, pero por debajo había alivio. Ya no tenía que respetarme. ¿Por qué nos mentiste? No lo hice. Es una fraude, dijo mi madre, tomando un sorbo de vino. Me miró con ojos fríos y vidriosos. Todo este tiempo le dijimos a nuestros amigos que eras excéntrica, pero eres una fracasada. La cláusula es clara, dijo Mark, golpeando la mesa. El fraude viola la cláusula de moralidad. Los incompletos violan la cláusula de educación. Ella no es elegible. Se giró hacia el coronel. El anciano estaba limpiando el vino derramado con su servilleta, su mano temblando, la cabeza inclinada. Parecía encogerse en su silla de ruedas, derrotado por su propia fragilidad. Abuelo, dijo Mark en voz alta, como si hablara con un niño. Anna está descalificada. El dinero, su parte, no puede ir a ella. Sería ilegal bajo los términos del fideicomiso. El coronel no respondió, solo siguió secando la mancha. La lógica es simple, continuó Mark, su voz cobrando velocidad, alimentada por su victoria. El dinero es para el futuro, para la educación de la próxima generación. Dado que Anna no tiene hijos y claramente no tiene educación, su parte debería ser redirigida a Sophie y William, a sus fondos universitarios, para asegurar que no caigan como ella. ¿Quieres quitar mi parte y dársela a tus hijos? Dije. Eso es lo que es. Falsificaste un registro para robar $1 millón. Cuida tu boca. Espetó mi padre. Golpeó la mesa con la mano. Mark ha hecho su debida diligencia. Está tratando de proteger a esta familia de tu incompetencia. Eres una mentirosa, Anna. Nos has avergonzado. El cheque necesita ser reescrito, dijo Mark a la sala. Sacó un talonario de cheques de la carpeta. Era el libro de cuentas del fideicomiso. Ya lo había preparado. Anulé el cheque para Anna. He dividido la cantidad entre los fideicomisos de los niños. Papá, tú eres el fideicomisario secundario. Necesitas firmar, ya que el abuelo está incapacitado. Sí, dijo mi padre. Sí, por supuesto. Es lo único lógico. Es un robo. Dije. Me levanté, mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Sois unos ladrones. Siéntate, siseó mi madre. No montes un escándalo. Ya has hecho suficiente daño. Este dinero es para los miembros inteligentes del linaje, dijo Mark, reclinándose, girando su vino. Me miró con triunfo puro y sin adulterar. No tú, Anna. Tú cavas zanjas. No necesitas capital. Necesitas una pala. Vuelve a tu camión. Los miré, a los tres, unificados en su codicia, unidos por su ilusión compartida.
Me miraron no como a una hija o una hermana, sino como a un obstáculo que habían eliminado con éxito. Entonces, miré al final de la mesa. El coronel había dejado de limpiar el vino. Había dejado la servilleta sobre la mancha. Estaba sentado muy quieto. Levantó la cabeza. El temblor en sus manos había cesado. Miró a Mark. La neblina lechosa en sus ojos pareció aclararse, reemplazada por un brillo de acero frío y duro. Nana, que había estado tejiendo durante toda la masacre, detuvo sus agujas. Se agachó para alcanzar la pesada bolsa de lona a sus pies. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador en la cocina y el viento lejano exterior. Mark le tendió el bolígrafo a mi padre. «Firma, papá». «No», dijo el coronel. No fue un susurro, fue una orden. Era la voz de un hombre que había comandado batallones en las Ardenas. El sonido cortó el calor, el vino y la arrogancia como una cuchilla. Mark se congeló. «¿Qué dijiste?» «No», dijo el coronel. Se giró lentamente en su silla de ruedas para encarar la mesa de frente y dejó mi talonario de cheques. El silencio que siguió a la orden del coronel era frágil, colgaba en el aire como humo, delgado y fácil de perturbar. Sentí que la sangre se me drenaba de la cara, la adrenalina me convertía las manos en hielo. Mi corazón latía contra mis costillas, un ritmo frenético y hueco. Miré a Mark. Estaba congelado, el bolígrafo flotando sobre el talonario de cheques, la boca ligeramente abierta. Por un segundo, la máscara del financiero exitoso se resbaló, revelando al niño petulante y asustado que había debajo. «Déjalo», dijo el coronel de nuevo, su voz no era fuerte, pero llevaba el peso del hierro. Mark parpadeó. Forzó una risa, un sonido nervioso y dentado que rebotó en las paredes de caoba. «Pop, estás confundido. Solo estamos manejando el papeleo. Es tarde, estás cansado». «No estoy cansado», dijo el coronel, «y no estoy confundido». «Papá, por favor», intervino mi padre, su voz goteando ese tono condescendiente que reservaba para el personal de servicio y los ancianos. «Mark ha hecho la investigación. El fideicomiso es complicado. No entiendes los matices de los requisitos académicos. Anna mintió. Solo lo estamos arreglando». «Ella no mintió», dijo el coronel. «Tenemos la transcripción, papá». Mi madre se inclinó hacia adelante, sus perlas chocando contra el borde de la mesa. Me señaló con un dedo manicurado. «Mírala. No lo está negando. Está avergonzada. No dejes que te manipule. Siempre ha sido buena jugando a la víctima. Es patético, realmente. Una mujer adulta viviendo en un garaje, pretendiendo que es mejor que nosotros». «No soy una víctima», dije, mi voz sonaba extraña, plana y distante. «Y no soy una mentirosa». «Para», gritó mi padre. «No montes un escándalo. Se acabó. Eres promedio. No hay vergüenza en ser promedio, pero sí en robar. Simplemente acéptalo y vete». Los miré, a mis padres. Estaban desesperados por creer la mentira porque confirmaba todo lo que valoraban. Si yo era una fracasada, entonces su negligencia estaba justificada. Si Mark era el hijo de oro, entonces su vanidad estaba a salvo. Estaban dispuestos a destruir mi nombre para preservar su propio reflejo. «Silencio», dijo el coronel. No gritó, no tuvo que hacerlo. Simplemente giró la cabeza y miró a Nana. Nana, que había estado sorda durante 5 años, o eso pensábamos, dejó sus agujas de tejer sobre la mesa. El clic del metal contra la madera fue agudo. Levantó la vista, sus ojos estaban brillantes, inteligentes y completamente concentrados. Metió la mano en la bolsa de gran tamaño a sus pies. «Margaret», dijo el coronel. «El archivo». Nana sacó un sobre grueso y sellado. No era una carpeta manila como la de Mark, era papel grueso de color crema con un sello de cera. Se lo entregó al coronel. Sus movimientos eran fluidos, precisos. Ya no parecía una anciana frágil, parecía la mujer que había dirigido esta finca con mano de hierro durante 40 años.
Mark, dijo el coronel, sosteniendo el sobre en su mano temblorosa. Afirmas haber hablado con el registrador. Lo hice, dijo Mark. Estaba sudando ahora, podía ver una gota de humedad bajando por su sien. Hablé con ellos la semana pasada. Eso es interesante, dijo el coronel. Porque hablé con el decano de la universidad ayer por la mañana. Dean Abernathy. Fuimos miembros de la Junta de Regentes juntos en el 85. Jugamos al ajedrez por correo. El coronel rasgó la parte superior del sobre. El sonido del papel rasgándose fue violento en la sala silenciosa. Sacó una sola hoja de pergamino grueso. Se puso sus gafas de leer, tomándose su tiempo, dejando que la tensión aumentara hasta que sintió que la presión del aire en la sala haría estallar las ventanas. Anna Black, leyó el coronel en voz alta. Se graduó en mayo de 2017. Licenciatura en Horticultura y Gestión de Pequeñas Empresas. Magna cum laude. GPA de 3.85. Bajó el papel y miró a mi padre. ¿Magna cum laude? ¿Sabes lo que significa, Robert? Significa con grandes elogios. Significa que no solo aprobó, sino que se destacó. La boca de mi padre se abrió y se cerró. Miró la transcripción que Mark había producido, la de los resultados F rojos y las notificaciones de retiro. Miró a Mark. Mark, ¿qué es esto? Debe haber un error, tartamudeó Mark. Se levantó, tirando su silla hacia atrás. Los registros del sistema se mezclan. Usé un servicio de verificación de terceros. Deben haber sacado el archivo equivocado. Es un error administrativo, papá. Obviamente. Siéntate, ladró el coronel. Mark se sentó. No es un error administrativo, dijo el coronel. Es una falsificación. Muy buena, pero una falsificación, no obstante. ¿Por qué? Susurró mi madre. Miró a Mark, sus ojos muy abiertos. ¿Por qué harías eso, Mark? Hay suficiente dinero para todos. Porque necesita el dinero, dijo Nana. Su voz era clara. Era la primera vez que la oía hablar en una frase completa en años. Fue un shock, como oír cantar a una estatua. Volvió a meter la mano en su bolsa. No solo necesita su parte, dijo Nana, colocando un segundo sobre la mesa. Este era gris, liso, utilitario. Necesita la parte de Anna, y la necesita para el lunes por la mañana. Nana, ¿qué estás haciendo? La voz de Mark se quebró. Metió la mano hacia el sobre, pero el coronel le dio una bofetada. Fue un golpe rápido y fuerte. Mark retrocedió, masajeándose la mano. El coronel abrió el segundo archivo. Sacó una pila de papeles unidos con clips, fotografías, estados de cuenta bancarios, citaciones legales. Puede que seamos viejos, dijo el coronel, mirando los papeles, pero no estamos muertos y no somos estúpidos. Cuando Mark comenzó a presionar por la distribución temprana del fideicomiso hace 6 meses, sentí curiosidad. La impaciencia suele ser un síntoma de desesperación. Deslizó una fotografía por la mesa hacia mi padre. Mostraba a Mark discutiendo con 2 hombres en un estacionamiento. Los hombres parecían del tipo que rompe piernas por profesión. Tu hijo no es un gestor de cartera, dijo el coronel, su voz desprovista de emoción. Es un jugador, y no uno bueno. Lleva 2 años dirigiendo un esquema Ponzi con las cuentas de sus clientes. Está apalancado hasta el cuello. Actualmente está siendo investigado por la SEC. Le debe 1.2 millones de dólares a acreedores que no usan el sistema legal para cobrar. La sala dio vueltas. Miré a Mark. Estaba gris, parecía enfermo. No nos miraba, miraba la mesa, sus manos apretando el borde con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. ¿Es esto cierto? Preguntó mi padre, su voz era un susurro. Mark, dime que no es verdad. Mark no respondió, no pudo. La verdad estaba sentada sobre la mesa, más pesada que el rosbif, más pesada que la plata. Intentó tomar su millón para pagar las deudas más urgentes, continuó el coronel narrando la autopsia de la vida de Mark. Pero eso no fue suficiente.
Necesitaba el millón de Anna para evitar ir a prisión, para mantener la casa, para mantenerlos a todos pensando que era un éxito. Me miró a los ojos. Dije que sentí una furia fría crecer en mi pecho, reemplazando el shock. Me miró a los ojos y me dijo que era una fracasada. Falsificó una transcripción para robarme la vida y poder salvar su propia piel. Es un ladrón, dijo el coronel, y un mentiroso, y trajo esa suciedad a mi casa en Nochebuena. El coronel metió la mano en el talonario de cheques. Mark había llenado el cheque para el fideicomiso de los niños, una forma de canalizar el dinero de vuelta a sí mismo más tarde, sin duda. El coronel arrancó el cheque del libro, lo arrugó en su puño y se lo tiró a Mark. Rebotó en el pecho de Mark y aterrizó en la salsa. No habrá distribución al fideicomiso de los nietos, dijo el coronel. Cogió su pluma estilográfica. Abrió el talonario de cheques en una página nueva. Papá, espera, dijo mi padre. Estaba temblando. No lo sabíamos. Tienes que creernos. Fuimos engañados. Somos víctimas aquí también. No sois víctimas, dijo el coronel, sin levantar la vista. El rasguño de la punta en el papel era fuerte. Sois cómplices. Estabais tan ansiosos por creer que Anna no valía nada que no cuestionasteis la falsificación porque os convenía. Queríais que fuera pequeña para sentiros grandes. Preferisteis un hijo mentiroso a una hija honesta. Estábamos protegiendo el nombre de la familia. Lloró mi madre, las lágrimas le corrían por la cara, arruinando su maquillaje. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. El nombre de la familia, dijo el coronel, sin levantar la vista. Lo habéis deshonrado. Terminó de escribir. Sopló en la tinta para secarla. Rompió el cheque a lo largo de la perforación con un sonido nítido y limpio. Anna, dijo. La miré. ¿Ven aquí? Caminé hacia la cabecera de la mesa, mis piernas se sentían pesadas, pero me moví. Me paré junto a su silla de ruedas. Él me tendió el cheque. Lo tomé. Mis dedos rozaron los suyos, su piel estaba seca y cálida. Miré el cheque. Estaba a nombre de Anna Black. La cantidad estaba escrita con la caligrafía precisa y angular del coronel, $2,000,000.00. La distribución completa, dijo el coronel a la sala. La parte de Mark, tu parte. Es todo tuyo. Haz con ella lo que quieras. Quémala, inviértela, compra un camión nuevo. No me importa. Papá. Gritó Mark. Se levantó, tirando su silla por completo esta vez. No puedes hacer eso. Ese es mi dinero. Necesito ese dinero. Entonces será mejor que empieces a correr, dijo el coronel. Giró su silla para encarar a mis padres. ¿Y tú? Dijo a mi padre, Robert. Estás fuera del testamento. La casa, la tierra, los activos restantes, todo va a Anna tras mi muerte. Estoy reescribiendo el testamento el lunes por la mañana. ¿No puedes? Jadeó mi padre. Parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esta es mi herencia. ¿Soy tu hijo? No tengo hijo, dijo el coronel. Tengo una sanguijuela y tengo una nieta que conoce el valor de un día de trabajo honesto. Me miró entonces. Por primera vez en mi vida, vi algo más que juicio en sus ojos. Vi respeto. Se necesita una espalda fuerte para llevar una familia, dijo suavemente a mí. Eres la única que la tiene. Se volvió hacia la mesa, hacia los restos de la cena, el vino derramado, las vidas arruinadas. Ahora, dijo el coronel. Salid. ¿Qué? Preguntó mi madre. Fuera de mi casa. Dijo el coronel. Todos vosotros. Llevaos al mentiroso y a sus hijos y salid. Quiero terminar mi cena en paz con mi nieta. Está nevando, dijo Mark débilmente. No podemos irnos. Tenéis tracción a las 4 ruedas, dijo el coronel. Arreglaos. Cogió su tenedor y cuchillo y cortó un trozo de roast beef. Se lo llevó a la boca y masticó. Ya no los miró.
El veredicto había sido pronunciado, el martillo había caído y el sonido fue ensordecedor. El cheque en mi mano se sentía más ligero de lo que debería ser el papel. Era una frágil tira de cartulina azul, tibia por el calor de la mano del coronel, pero llevaba un peso que inclinaba el suelo bajo mis pies. $2 millones. Era un número que aún no entendía, solo números en una hoja de cálculo, filas de ceros, abstractos y fríos. Pero el silencio en la sala era real. Era un vacío que succionaba el oxígeno del aire, dejando a mi hermano jadeando. Mark estaba junto a su silla volcada, su cara era una máscara de arcilla gris y húmeda. La arrogancia que lo había definido durante 32 años se había disuelto, dejando a un niño aterrorizado. Miró el cheque en mi mano, luego al coronel, luego a la puerta. Estaba haciendo las matemáticas de la supervivencia, y la ecuación no cuadraba. Papá, comenzó mi padre, su voz quebrándose. Dio un paso hacia la silla de ruedas, las manos levantadas en un gesto de rendición. Tienes que ser razonable. No puedes simplemente cortarnos así, no por un error. Un error es derramar el vino, dijo el coronel, sin mirar a mi padre. Estaba observando a Mark. La falsificación es una elección. El robo es una carrera. Apoyaste al caballo equivocado, Robert, y ahora la carrera ha terminado. Fuimos engañados. Lloró mi madre, agarrando el brazo de mi padre, sus uñas hundiéndose en la chaqueta de su traje. Giró los ojos hacia el coronel, muy abiertos y húmedos de pánico. Mark también nos mintió. No sabíamos de las deudas, no sabíamos de la investigación. Solo intentábamos proteger el legado. El coronel giró lentamente la cabeza para mirarla, su expresión era de leve curiosidad, como si estuviera examinando un insecto particularmente decepcionante. ¿Estabas dispuesto a comer a tu propia cría? Dijo. Estabas listo para despojar a Anna de su nombre, su historia y su dignidad porque era más fácil que enfrentar la verdad sobre tu hijo. No te importaba si la transcripción era real, solo te importaba que fuera útil. Eso no es verdad. Sollozó mi madre, pero sus ojos se desviaron. Es completamente verdad, dijo el coronel, y por eso os vais. Fuera, susurró Mark. ¿Dónde? Es una ventisca afuera. Tenéis un porche, dijo el coronel, y vuestros padres tienen un rover con asientos calefactados. Sobreviviréis al viaje al hotel del pueblo. ¿O no? Me da igual. Salid, dijo Nana. Era la segunda vez que hablaba. Señaló con una aguja de tejer hacia el arco que conducía al pasillo. Fue un gesto agudo y violento. La carrera comenzó entonces. Fue patético y caótico, una explosión repentina de movimiento después de la quietud del veredicto. Mi madre se lanzó hacia el pasillo, sus tacones sonando frenéticamente en la madera. Mi padre se quedó un momento mirando al coronel, esperando el indulto, la broma final, la misericordia que siempre lo había salvado antes. Pero el coronel simplemente cogió su vaso de agua y tomó un sorbo. Mi padre se giró y siguió a mi madre. Mark fue el último en moverse. Me miró. Ya no había odio en sus ojos, solo una súplica hueca y desesperada. Anna, dijo. No puedes dejar que hagan esto. Estoy en problemas, problemas reales. Me van a hacer daño. Deberías haberlo pensado antes de intentar robarme, dije. Doblé el cheque y lo metí en el bolsillo de mi camisa de franela. Adiós, Mark. Abrió la boca para hablar, pero el coronel golpeó la mesa con la mano. ¿Ahora? Mark se estremeció como si le hubieran golpeado. Se giró y corrió. Lo seguí hasta el pasillo, no para ayudar, sino para observar. Era un accidente automovilístico, y no podía apartar la vista. El vestíbulo, normalmente un lugar de saludos silenciosos y salidas formales, era un espectáculo de huida indigna. Mi madre se metía los brazos en su abrigo de bisón, llorando ruidosamente. Mi padre intentaba controlar a los gemelos, que gritaban porque los habían alejado del árbol antes de abrir sus regalos. Sofía cerraba un lazo de terciopelo llorando porque quería su calcetín. William le daba patadas en las espinillas a mi padre. La esposa de Mark estaba junto a la puerta, abotonándose el abrigo con manos temblorosas, mirando a la nada. Su rostro pálido.
Sabía que probablemente lo sabía desde hacía meses. Mark tiraba bufandas y guantes a un montón cerca de la puerta. Dejó caer las llaves, se apresuró a recogerlas y casi se cae. Parecía un hombre escapando de un edificio en llamas, excepto que el fuego lo había creado él mismo. «Esto es una locura», murmuró mi padre, forcejeando para abrir la puerta. El viento aulló en el pasillo, trayendo nieve que giraba a sus pies. «Ha perdido la cabeza, está senil. Impugnaremos el testamento, lo declararemos incompetente». Parecía bastante competente, dije, apoyada en el marco de la puerta. Mi padre se giró bruscamente. Me miró con veneno puro. «¿Crees que has ganado?», escupió. «¿Crees que esto te convierte en una de nosotros?». «Sigues siendo nada, Anna. Eres una jardinera con un cheque que no te has ganado». «Me he ganado cada céntimo», dije con calma, siendo la única que no mintió. Me fulminó con la mirada, luego empujó a William hacia la nieve. Mi madre lo siguió, sujetándose el cuello contra el cuello, la cabeza inclinada contra el viento. Mark no miró atrás, corrió hacia su coche, resbalando sobre el hielo, sujetándose al capó. Los vi irse. Me quedé en la puerta abierta, el aire frío mordiendo mi franela, entumeciendo mi cara. ¿Se sintió bien? Se sintió como despertar. Observé cómo se encendían las luces interiores de los coches, cómo las luces de freno pintaban la nieve de rojo. Los motores cobraron vida, el profundo rugido del rover, el agudo gemido del Porsche. Dieron marcha atrás, las ruedas girando sobre las baldosas resbaladizas. Mark conducía demasiado rápido. Giró el volante bruscamente para tomar la curva hacia el portón. La parte trasera del Porsche se desvió, se deslizó hacia afuera del camino climatizado y cayó en la nieve profunda de la cuneta. Oí el crujido de la fibra de vidrio al chocar contra una roca oculta. El motor revolucionó, un grito agudo y desesperado, pero el coche no se movió. El rover de mis padres se detuvo un segundo, las luces de freno brillando, luego aceleró. Lo rodearon, lo dejaron allí. Observé un momento más. La puerta de Mark se abrió, salió a la nieve, hasta las rodillas, y comenzó a caminar por el camino tras ellos, una pequeña figura oscura contra el muro blanco. Cerré la puerta. El sonido del pestillo al hacer clic fue lo más ruidoso que jamás había oído. Cortó el viento, el ruido del motor, los gritos de los niños. El silencio que regresó a la casa fue profundo. No estaba vacío, estaba pesado, como una manta de lana. Me quedé allí un minuto, dejando que el calor de la casa se filtrara de nuevo en mi piel. Toqué el bolsillo de mi camisa, el papel seguía allí. Volví al comedor. Las velas se habían quemado 1 centímetro. El rosbif estaba frío en la fuente. La mancha de vino en el mantel se había vuelto un morado oscuro y magullado. El coronel y Nana estaban exactamente donde los había dejado. El coronel miraba fijamente el fuego, Nana tejía de nuevo, sus agujas haciendo un clic rítmico y constante. Me senté en mi silla. Cogí mi tenedor, pero no comí. Solo lo sostenía, sintiendo el equilibrio de la plata. Nana dejó de tejer. Metió la mano en la botella de whisky, el single malt de 20 años que mi padre había traído como regalo, con la esperanza de ablandar al viejo. Destapó la botella, el pop del corcho fue un sonido alegre. Cogió 3 vasos limpios del aparador y los colocó sobre la mesa. No sirvió vino. Sirvió 3 dedos del líquido ámbar en cada vaso. Sin hielo. Le deslizó un vaso al coronel. Le deslizó uno a mí. Se guardó uno para ella. Para silenciar, dijo Nana. Para silenciar, repitió el coronel. Levantó su vaso, su mano estaba firme ahora, el temblor había desaparecido, como si el estrés de la mentira hubiera sido lo único que lo hacía temblar. Levanté mi vaso. ¿A la verdad? Bebimos. El whisky era suave, con un toque de turba y humo al final. Me calentó el pecho, quemando la última adrenalina. No hubo abrazos, no hubo lágrimas de reconciliación. No éramos ese tipo de familia. El daño que se había hecho esa noche, y en los 20 años anteriores, no se podía arreglar con un abrazo lloroso. Pero el aire estaba claro, el veneno se había drenado.
El coronel dejó caer su vaso con fuerza. Giró su silla hacia mí. Me miró, realmente me miró, observando la camisa de franela, el pelo desordenado, la falta de joyas. Miró mis manos apoyadas en el mantel blanco. Estaban rojas por el frío, las uñas cortas y limpias, los nudillos marcados por un desliz con una podadora el mes pasado. Extendió la mano y cubrió mi mano con la suya. Su piel era como papel seco, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. Tu padre tiene manos suaves, dijo el coronel en voz baja. Siempre las tuvo. Las manos de Mark también son suaves, manicuradas, inútiles. Frotó su pulgar sobre el callo de mi palma. Estas son manos honestas, Anna, dijo. Saben la diferencia entre una mala hierba y una flor, y saben cómo arrancar la mala hierba de raíz. Solo hago el trabajo, coronel, dije. Lo sé, dijo. Por eso eres la única sentada en esta mesa. Retiró su mano y cogió su cuchillo y tenedor. Come tu roast beef, dijo. Se está enfriando. Cogí mi cuchillo. Corté un trozo de carne. Comí. Por primera vez en mi vida, la comida en esta casa sabía a sustento. Afuera, el viento azotaba los ladrillos, pero adentro, el fuego estaba caliente, el whisky era fuerte y la sala estaba finalmente, benditamente vacía de todo lo que no importaba. El sol de la mañana de Navidad era violento, rebotaba en los 2 pies de nieve fresca que habían caído durante la noche, creando un deslumbrante resplandor blanco que atravesaba las pesadas cortinas de terciopelo de la habitación de invitados. Me desperté con dolor de cabeza, el sordo latido del whisky y el agotamiento, pero mi mente estaba clara. La casa estaba en silencio. Era un tipo diferente de silencio al de anteayer. El silencio había sido pesado, cargado de cosas no dichas y la presión de la tormenta que se avecinaba. Hoy, el silencio estaba vacío. Era el silencio limpio y hueco de un campo de batalla después de que los cuerpos hubieran sido retirados. Me vestí con la misma ropa que había llevado a cenar, la camisa de franela, los jeans, las botas de trabajo. No había traído ropa de cambio, no esperaba quedarme. Me lavé la cara en la palangana de porcelana, el agua helada me sorprendió, sacándome el sueño de los ojos. Me miré en el espejo. Me veía igual. Tenía $2 millones en el bolsillo, pero todavía tenía ojeras y una mancha de grasa en el cuello. El dinero no cambia la cara en el espejo, al menos no de la noche a la mañana. Abajo, la cocina olía a café y tocino. El coronel estaba en la mesa leyendo un periódico que debió haber sido entregado por un fantasma, considerando el estado de las carreteras. Llevaba una chaqueta de tweed y una corbata. No parecía un hombre que hubiera desheredado a su hijo hace 12 horas. Parecía un hombre desayunando. Nana estaba en la estufa, volteando huevos en una sartén de hierro fundido. «Café», dijo el coronel, sin levantar la vista. Señaló la olla. Me serví una taza. Era fuerte, negro y amargo. Me senté frente a él. ¿Llegaron a la ciudad?, pregunté. El hotel llamó, dijo el coronel, pasando una página. Se registraron a medianoche. 2 habitaciones. Tu hermano dejó su coche en la cuneta. Lo vi caminar, dije. Buen ejercicio, dijo el coronel, gruñendo. ¿Fomenta el carácter, o la congelación? De cualquier manera, aprende una lección. Nana me puso un plato de huevos y tostadas delante. Se sentó con su propio té. Parecía cansada, su piel como papel fino, pero sus ojos estaban en paz. El señor Sterling vendrá a las 10, dijo, para notarizar la transferencia y actualizar el testamento. ¿En Navidad?, pregunté. Los abogados no tienen vacaciones, dijo el coronel. Tienen horas facturables. Sterling atravesaría el infierno por su tarifa. Un poco de nieve no lo detendrá. Comimos en silencio. No era incómodo. No necesitábamos repetir la noche. El coronel había dicho lo que quería decir y no era un hombre de repetir. Hablamos de la nieve, del servicio de quitanieves, de los ciervos comiendo las hortensias. Hablamos de todo, excepto de las 3 sillas vacías en la mesa. A las 10 en punto, un Lincoln Town Car negro chirrió al subir por el camino de entrada.
El señor Sterling era un hombre pequeño y seco que parecía haber sido curado en humo de tabaco y cuero. Llevaba un maletín que parecía más viejo que yo. Sacudió la nieve de sus galochas en el vestíbulo y no comentó sobre la mancha de aceite que mi camión había dejado en las baldosas ni sobre la notable ausencia del resto de la familia. Él sabía, los hombres como Sterling siempre saben. Nos sentamos en el estudio. El coronel firmó los papeles con mano firme. Firmó la transferencia del fideicomiso, firmó el Nuevo Testamento desheredando a Robert y Mark y nombrándome beneficiaria única de la finca y de todas las sociedades holding. ¿Entiende las implicaciones fiscales, señorita Black? Preguntó Sterling, mirándome por encima de sus gafas. Tengo un contable, dije. Es bueno con los impuestos de pequeñas empresas. Supongo que puede aprender esto. Es un activo líquido significativo, dijo Sterling. $2 millones. Se liquidarán en su cuenta el martes por la mañana. Gracias, dije. Firmé mi nombre, Anna Black. La firma se veía igual que en mis facturas, en mis contratos de alquiler de equipos, en mis cheques al patio de suministros. Pero la tinta se sentía permanente. Sterling empacó su bolso, estrechó la mano del coronel y se fue. Se fue en menos de 20 minutos. Bueno, dijo el coronel, mirando la puerta cerrada. Eso está hecho. Sí, dije. ¿Qué harás? Preguntó. Con el dinero. Lo pensé. No pensé en vacaciones, no pensé en ropa ni en un apartamento nuevo. Pensé en el taller. Pensé en la línea hidráulica con fugas de la excavadora. Pensé en la Bobcat de 2018 que estaba en el lote del distribuidor en Albany, la que miré 3 veces pero no pude financiar. Voy a comprar la Bobcat, dije, y un nuevo camión volquete. Voy a contratar 2 equipos más para la temporada de primavera. Voy a presentarme al contrato municipal para el sistema de parques. El coronel sonrió. Fue un pequeño y seco desplazamiento de sus labios, pero estaba allí. Inversión de capital, dijo. El dinero inteligente es una herramienta, Anna. Como una pala. Si no la usas para cavar, solo se oxida. No tengo intención de dejar que se oxide, dije. Me levanté. Era hora de irse. El aire en la casa era demasiado cálido, demasiado quieto. Necesitaba el frío, necesitaba la carretera. Vuelvo, dije. Tengo que preparar los quitanieves. Va a helar fuerte esta noche. Ve, dijo el coronel. No me pidió que me quedara a almorzar. Sabía que tenía trabajo. Respetaba el trabajo más que la compañía. Vuelve cuando las carreteras estén despejadas. Trae el camión por la parte trasera la próxima vez, pondremos cartón para el aceite. Arreglaré la fuga, dije. Bien. Besé a Nana en la mejilla. Olía a lavanda y lana vieja. Ella apretó mi mano con fuerza. No seas extraña, Anna. Eres la única que queda. No lo seré, dije. Salí al camión. El sol estaba alto ahora, el cielo de un azul penetrante y sin nubes. El aire era tan frío que me quemaba los pulmones. Tiré mi bolsa al asiento del pasajero. Caminé hacia la parte delantera del Ford y abrí el capó. Saqué la varilla medidora. Estaba baja, peligrosamente baja. El aceite estaba negro y espeso. Lo limpié con un trapo, lo volví a meter y lo saqué de nuevo. Todavía bajo. Metí la mano en la caja del camión y cogí un cuarto de 10W30. Lo derramé, viendo cómo el líquido dorado fluía hacia el motor. Sonreí. Sería la última vez que tendría que preocuparme por una botella de aceite de $5. Arreglaría el retén el lunes, arreglaría todo el lunes. Cerré el capó de golpe. El sonido resonó en la fachada de ladrillo de la casa. Me subí a la cabina y giré la llave. El motor rugió, un sonido áspero y gutural. Lo dejé al ralentí un minuto, calentándose. Miré la casa una última vez. El coronel estaba observando desde la ventana del estudio. Levantó una mano. Asentí.
Puse el camión en marcha y comencé a bajar por el camino. El descenso fue más fácil que el ascenso. El quitanieves había pasado temprano, despejando un solo carril por el centro del sinuoso camino. La nieve estaba apilada a ambos lados, muros blancos que brillaban al sol. Conduje despacio. Me sentía diferente. El volante se sentía igual en mis manos, el asiento seguía abultado, pero el pánico se había ido. El zumbido constante de bajo nivel de ansiedad por el alquiler, por la nómina, por el futuro, se había silenciado. A mitad de camino, cerca de la curva cerrada junto a la casa del portero, lo vi. El Porsche de Mark seguía en la cuneta. Parecía patético, un escarabajo plateado aplastado contra el banco blanco. El parachoques delantero estaba agrietado, colgando como una mandíbula rota. Una grúa estaba enganchada a él. El conductor estaba colocando una cadena en el eje trasero. Era un hombre grande con un chaleco de neón. Su aliento salía en nubes blancas mientras trabajaba. No había nadie más allí, ni Mark, ni mis padres. Hacía tiempo que se habían ido, cómodamente instalados en una suite del yacht, llamando a abogados, llamando a amigos, girando la historia de cómo habían sido agraviados. Probablemente ya estaban reescribiendo la historia, convirtiendo al coronel en un tirano senil y a mí en una manipuladora. No importaba. El cheque estaba firmado, la verdad estaba escrita a tinta y notarizada por el estado de Nueva York. Reduje la velocidad al acercarme a la grúa. El conductor levantó la vista. Agitó la mano, haciéndome una señal para que pasara por la estrecha franja de pavimento. Podría haberme detenido. Podría haber preguntado dónde estaba el conductor. Podría haber pagado la factura de la grúa. No habría sido nada para mí ahora, una gota en el cubo, un gesto de gracia fraternal. Miré el Porsche. Recordé la forma en que Mark me había mirado a través de la mesa, la forma en que me había deslizado esa transcripción falsificada como una cuchilla. Recordé la complacencia, la certeza absoluta de que yo no era nada y él lo era todo. No quité el pie del acelerador. Esquivé la grúa, mis neumáticos chirriando sobre el hielo lijado. No miré atrás al coche destrozado. Mantuve mis ojos en las puertas de hierro al final de la colina. Estaban abiertas, enmarcando la carretera del condado más allá. Giré a la carretera principal. El asfalto estaba negro y húmedo, despejado por los camiones de sal. Aumenté la velocidad. El velocímetro subía, 40, 50, 60. Los árboles se difuminaban en una mancha gris. Metí la mano en el bolsillo y toqué el papel doblado. Era solo papel, podía quemarse, podía rasgarse, podía perderse. Pero lo que representaba, la vindicación, la verdad, la separación de la podredumbre, eso era hierro. Eso era algo que no podían falsificar ni robar. Encendí la radio. Era una estación de rock clásico, sonando algo fuerte y enérgico. Golpeteé los dedos en el volante. Tenía un negocio que dirigir, tenía una fuga que arreglar, tenía una vida que construir, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos honestas. Conduje hacia el sur, hacia el cegador sol invernal, y no miré por el espejo retrovisor ni una sola vez. El zumbido del motor se desvaneció a lo lejos, mientras el camino que se abría por delante dejaba atrás las sombras de aquella cena. Es un final tranquilo a una guerra de larga data, donde la resiliencia finalmente encontró su recompensa.